El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Quiero compartir un mensaje en el día de hoy que tiene que ver con la crianza de los hijos, o mejor dicho, incluso voy a estar compartiendo varios videos que abarquen este tema de la crianza de los hijos para tratar de, con la ayuda de Dios y con los consejos de la Biblia, de la palabra, tratar de abarcar las diferentes áreas que son necesarias y que la palabra de Dios nos enseña y nos aconseja acerca de la crianza de los hijos. Ahora bien, yo sé que muchos padres de los que miren este video, estoy seguro que muchos de los que lo miren están batallando en este mismo momento con la crianza de los hijos. Hay algunos padres que, a pesar de que los hijos son pequeños, están desesperados, están sin saber ya qué hacer. Algunos padres sienten que se les ha salido del control o se les ha salido de las manos la crianza de los hijos. Otros padres que miren este video, estoy seguro que probablemente tienen a sus hijos en la edad de la adolescencia y algunos probablemente incluso ya hasta se dieron por vencidos. Ya la situación con los hijos ya se ha vuelto tan difícil para ellos que ellos ya, como se dice por ahí, tiraron la toalla, se han dado por vencidos y ya han dejado a los hijos, pues ahora sí como por decir, pues que hagan lo que quieran. Pero lo bueno de todo, o lo bueno de lo que les voy a comentar es que Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha proveído a los seres humanos de todo lo necesario para enderezar nuestro camino, de todo lo que necesitamos para que nuestra vida sea diferente. Y yo diría que nunca es tarde para retomar el camino, nunca es tarde para, con humildad, reconocer que a veces nos hemos equivocado y que la mayor equivocación está el haber tratado de vivir nuestra vida, incluyendo la crianza de nuestros hijos, que lo hemos hecho aparte de Dios, separados de Dios, sin tomarlo a cuenta a Él y a sus consejos. Pero nunca es tarde para venir con humildad y decirle: Señor, vengo a ti porque necesito tu ayuda y necesito tus consejos. Ahora, hoy en día estos temas son de suma importancia, ya que considero que vivimos en una era de gran rebelión. Vivimos en una era donde ahorita la juventud está siendo muy atacada. Ahora, y no digo que solamente en esta época, obviamente todas las generaciones, ¿verdad? Y ahorita vamos a mirar por qué. En todas las generaciones ha existido la rebeldía, la rebelión, la desobediencia. Pero sí creo que en estos tiempos se ha como intensificado. Como que vivimos en una era de total rebelión. Rebelión a toda autoridad. Vemos a los hijos ahorita desafiando la autoridad de los padres, desafiando la autoridad de los maestros, desafiando las autoridades terrenales y por supuesto también desafiando la autoridad de Dios, ¿verdad? Pero hoy en este primer video quiero hablar de algo que todo padre debe de saber acerca de su hijo. Algo que todo padre debe de ser consciente, de tener en mente, que le va a ayudar en la crianza de su hijo. Pero quiero tomar una base bíblica en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 4. Nos aconseja la palabra de Dios. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. En un futuro hablaremos de esto. Pero me quiero enfocar en esta segunda parte del versículo. Dice: más bien, críenlos con la disciplina e instrucción, note esta parte, que proviene del Señor. Críenlos. Esta palabra buscaba el significado, la palabra criarlos significa nutrir hasta la madurez. Entonces la palabra nos está diciendo que es la responsabilidad y el deber de los padres nutrir, criar a los hijos, nutrirlos hasta que ellos lleguen a la edad de la madurez, cuando ya ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones. Mientras tanto, mientras no llegan a esa edad, es la responsabilidad de los padres. Pero note algo interesante que dice: críenlos en la disciplina y dice y la instrucción que proviene del Señor. Note que no nos dice críalos como tú creas que es mejor, críalos a tu manera. Tampoco nos dice críalos como a ti te criaron tus padres,
ya que a veces, aunque los padres, aunque haya sido con buena intención, a veces nuestros padres nos criaron a su manera. Pero aquí vemos que lo primero que debemos entender es que dice, críalos conforme a la instrucción que proviene del Señor. Mire, por ejemplo, Dios fue el que creó la vida. Entonces, como Él creó la vida, como Él creó al ser humano, Él es el que conoce al ser humano. Él nos conoce mejor que nadie. Y por cuanto Él nos hizo y nos formó y nos conoce, entonces Él, mire, a través de aquí, de las Sagradas Escrituras, de la palabra, Él nos dejó las instrucciones para cómo vivir la vida. Y el problema de por qué fracasamos como padres en la crianza de nuestros hijos, vuelvo a repetir, es porque a veces lo hemos hecho a nuestra propia manera. Aunque nuestras intenciones hayan sido buenas, aunque alguien pueda decir, sí, pero yo traté de hacerlo lo mejor que pude, sí, pero probablemente fueron tus propias ideas, tu propia manera de crianza, que probablemente no tenía que ver conforme Dios enseña. Y les pongo un ejemplo, es como, por ejemplo, quien fabrica un carro, el que lo fabrica, él lo fabricó, él lo hizo, él conoce cada parte del carro. Entonces él, por ejemplo, cuando usted compra un carro, viene ese carro con unas instrucciones que la persona que lo fabricó puso ahí. ¿Para qué? Para que usted, al adquirir el carro, cuando se le descompusiera o cuando usted quisiera hacerle algunos arreglos, supiera dónde se encuentra cada parte y cómo debe de hacerlo. ¿Qué sucede si usted no sigue las instrucciones? Pues entonces usted puede llegar a arruinar ese carro muy pronto por no seguir las instrucciones, porque para eso son. Más sin embargo, si usted sigue las instrucciones de aquella persona que hizo ese carro, pues entonces usted puede llegar a tener éxito en ese sentido. Pues lo mismo es con la vida del ser humano. Dios hizo la vida humana, Dios creó al ser humano y nos dio las instrucciones aquí. Y si usted quiere ser un padre exitoso en la crianza de sus hijos, usted tiene que guiarse por los consejos que están aquí. Ahora bien, entonces yo les decía que hay algo que todo padre debe de conocer. Mire, con esto que les voy a decir en el video de hoy, probablemente algunos se disgusten, algunos se molesten, algunos no estén de acuerdo conmigo, pero bueno, no voy a hablar lo que yo pienso, sino lo que la Biblia enseña. Y lo primero que debemos de entender, saber, tener en mente, conocer, todo padre de familia, y que incluso esto explica por qué la rebelión, por qué tanta desobediencia, es que debemos de entender que nuestros hijos, todos nacen con el pecado, todos nacen en pecado, todos, escuche bien lo que le voy a decir, todo ser humano desde el momento de la concepción, escuche, desde el momento que es concebido en el vientre de la madre, todo ser humano, hombre o mujer, nace con una naturaleza pecadora, nace con una naturaleza mala, nace con una naturaleza que lleva al ser humano a la rebeldía, a la desobediencia. Incluso esto lo aprendemos en un pasaje del rey David en el libro de los Salmos, capítulo 51, lo busco rápidamente y se los leo. Ahora les recuerdo, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice Salmo 51, versículo 5, miren lo que dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces note, el rey David aquí nos hace esta aclaración, esta revelación por el Espíritu Santo y nos dice, soy pecador desde de nacimiento. Y dice, desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces, mira, lo primero que todo padre tiene que tener en mente es que sus hijos, su hijo, desde el momento que es concebido, nace con el pecado. Nace con una naturaleza pecaminosa. Incluso quienes miren este video y que, por ejemplo, tengan un bebé chiquito. Ahora, yo sé que para los que tengan un bebé recién nacido, nos es difícil entender esto o creerlo. ¿Por qué? Porque al ver al bebé, los bebés, los hijos cuando son pequeños, sobre todo cuando son bebés, se miran tan inocentes. Incluso vemos quienes lo llamamos, que decimos que parecen angelitos, porque se miran tan inocentes que pudiéramos dudar de esto. Mas, sin embargo, yo quiero decirte esto, que como padre de familia, lo primero que debes de entender es que tus hijos nacieron con una naturaleza pecadora, que desde que fueron concebidos en el vientre de la madre, ya traían esa naturaleza pecaminosa, ya la traían en sí. Cuando son bebés, parecen o se miran inocentes, mas sin embargo, te puedo asegurar que solamente será cuestión de tiempo, será cuestión de años, para que esa naturaleza pecadora que ya está en él o en ella
tú la vas a ir mirando exteriorizarse con desobediencia, con rebelión. Incluso si prestas atención a los hijos cuando van creciendo, uno debe de enseñarles a obedecer y no a desobedecer. Porque si usted se fija, naturalmente los hijos, conforme van creciendo, ellos desobedecen. Entonces, el padre lo que tiene que estar haciendo es hablándole de la obediencia. Otro ejemplo, uno como padre tiene que enseñarle a los hijos a hablarles verdad y no mentira. ¿Por qué? Porque naturalmente los hijos desde chiquitos, cuando van creciendo, ellos ya solitos, por sí solos, por su naturaleza pecaminosa, ellos mienten. Entonces ahí tiene que estar ahí el padre, la madre, enseñándoles a que tienen que decir la verdad. Pues todo esto viene de lo que les digo, lo que la Biblia enseña, que el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Ahora quiero hacer esta aclaración, porque pudiera ser quienes culpen a Dios por esto. No, en realidad cuando Dios creó al primer hombre, a la primera pareja humana, los creó perfectos. Eran ellos inocentes o sin mancha, no había en ellos pecado. Cuando la primera pareja humana desobedeció a Dios, decidió desobedecer voluntariamente a Dios, entró el pecado en ellos, y como todos venimos de ahí, de Adán y Eva, pues heredamos esa naturaleza pecaminosa. Solamente para hacer esa aclaración. Entonces eso es lo primero que el padre tiene que tener en mente, que no importa, probablemente tú lo mires muy bonito, muy bonita tu hija, tu pequeñito, a tu bebé, pero tienes que entender que hay una potencialidad ya en él o en ella, que si tú no haces nada al respecto, si tú no pones manos a la obra en la crianza de tu hijo, de tu hija, conforme pasen los años vas a mirar esto que te estoy diciendo. Creo que como padre tenga en mente esto, que en su hijo hay una naturaleza pecaminosa, que es la que lo lleva a la rebelión, a la desobediencia, y que si usted no le enseña a su hijo a cultivar una relación con ese Dios, que es el único Dios que lo puede ayudar, y no le enseña los mandamientos de Dios, que es lo único que va a poder contrarrestar esa rebelión que hay en su naturaleza, le digo algo, cuando sus hijos crezcan, y no se lo deseo a nadie, le digo algo, pero usted va a experimentar mucho dolor, mucho sufrimiento, debido a malas decisiones que sus hijos van a tomar por no haber cultivado una relación con Dios, ni por no guiarse por los consejos sabios de la palabra de Dios. Tengamos eso en mente y oremos a Dios que nos dé esa sabiduría y entendimiento. Dios les bendiga y que la paz de Cristo sea con todos ustedes. El Señor Jesucristo les bendiga.